Bienvenidos a este primer día de estudio bíblico de la semana, donde estamos hablando acerca de la presencia de Dios. Usted ya lo sabe, ya lo hemos iniciado este mes, este tema. Y vamos a continuar hablando un poquito más acerca de la presencia de Dios. Y tenemos un versículo lema, quiero que lo leamos, por favor. Está en el libro de Éxodo, capítulo número 33. Éxodo capítulo 33, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia, léalo conmigo por favor bien fuerte. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quién le estaba diciendo esto? ¿A quién? Dios le estaba diciendo a Moisés. Muy bien. Una garantía muy grande, ¿no? Mi presencia irá contigo. Analicemos esto de la presencia de Dios, porque por lo general decimos o nos referimos a la presencia de Dios o pensamos en la presencia de Dios cuando tenemos manifestaciones espirituales, sobrenaturales, ¿sí? Como que, la presencia de Dios, y entonces cuando caemos allí postrados de rodillas, o temblamos, o lloramos, o hablamos en lenguas, ¿sí? Así más o menos concebimos normalmente la presencia de Dios. Y claro, cuando Dios está presente, hermano, todo alrededor cambia, las cosas cambian para bien y la presencia del Señor nunca pasa desapercibida. ¿Cuántos dicen amén a eso? La presencia de Dios nunca pasa desapercibida. Así que es correcta esa interpretación. Sin embargo, vamos a ampliar un poquito más. Vamos a ampliar un poquito más este concepto, porque la palabra presencia significa precisamente eso, cuando alguien está presente, ¿sí? El hebreo en el original lo define como cara. La cara de alguien está presente, le veo la cara. Eso está en el 6440 del hebreo. También quiere decir adelante, pero presencia también quiere decir agradar, aspecto, consejero. Imagínense todo lo que refiere esta palabra en el original. También quiere decir cuidado, defender, dirigir, encuentro, enfrente, favor, mirar, rostro, semblante, servir, venerable, todo esto. Y en el 6437 también del hebreo dice algo similar que define la palabra presencia. Dice que significa aparecer, mirar, andar, atender, considerar, cuidar, encaminar, seguir y ver. Bueno, son muchos significados. Sin embargo, analizando todo esto, yo lo relaciono con la función de un padre. Porque, y me acordaba, leyendo estas definiciones de presencia, me acuerdo y analizaba cuando en la sociedad escuchamos decir, es que un padre ausente o un padre presente, ¿no? De eso se habla mucho, porque es trascendental en la vida de los hijos. Tuvo un padre ausente, sí, lo engendró, sí, pero no respondió por él, se fue, no lo conoció, etcétera. Pero lo contrario es, tuvo un padre presente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el padre estuvo allí, pero no solamente estuvo allí, no se refiere solo a que estuvo ahí en presencia, en bulto, no, sino que estuvo allí para ayudar, estuvo allí para aconsejar, para dirigir, para supervisar, para cuidar, para encaminar, para atender, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estuvo allí. Cuando se dice que alguien estuvo presente, es porque no solamente se paró allí, no, sino que tuvimos también su atención. ¿Sí?
Eso quiere decir también presencia. Porque puede ser que alguien vaya a una reunión, no sé, alguna reunión no sé, del colegio, del conjunto residencial, lo que sea, una reunión, pero esa persona no quiere estar allí. Va porque le toca. Entonces va de cualquier manera, va de mala gana, como decimos nosotros. Y entonces, ¿qué pasa con aquella persona que está allí, pero de mala gana? Pues que está solo, yo lo digo de esa manera y perdóname si suena brusco, pero está ahí el bulto. Sí, pero su mente está en otro lado. No quiere estar ahí. No quiere. Entonces se sienta ahí, o tal vez todo el tiempo en el celular. No pone ni cuidado a lo que están hablando. No pone ni cuidado. Hablando de los padres, a los padres que son así, también los llaman padres ausentes. Porque aunque estuvo ahí en la casa, nunca le puso cuidado al niño, nunca se ocupó de él, nunca respondió por él, simplemente trabajaba todo el día y llegaba por la noche cansado a ver televisión, a envolverse en el celular y no estaba para nadie. Ese también es un padre ausente. Entonces ampliemos un poquito este concepto de presencia, porque cuando se habla de presencia, se habla de que no solamente está la persona allí físicamente en el lugar, sino que también contamos con su atención y contamos con su interés. Y me gusta recordarle todos estos significados, porque quiere decir agradar, aspecto, consejero, cuidado, defender. Eso es. Un padre que defiende es un padre presente. Dirigir, encuentro, favor, mirar, semblante, servir. Eso. Un padre que está presente es aquel que sirve a sus hijos, es aquel que defiende a sus hijos, ¿no? Que cuando el hijo dice, papá, mira que es que hay un muchacho más grande en el colegio, en la escuela, que me molesta y que me pega y que me quita la lonchera, el niño pequeñito. Y ese papá entonces le enseña al muchacho y si nada mejora, diciéndole a la profesora, al profesor y nada mejora, ese papá va y lo defiende y bueno, está ahí presente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presencia de Dios, hablamos de que usted y yo contamos, hermanos, por ser sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Por ser sus hijos, usted y yo contamos con toda la atención de nuestro Padre, contamos con todo el cuidado de nuestro Padre, contamos con la dirección de nuestro Padre Celestial, contamos con el favor también de Él. Contamos con que Él nos sirvió y entregó todo por nosotros y lo dejó todo listo para que nosotros pudiéramos encontrarle, pudiéramos servirle, pudiéramos encontrar el camino al Padre. Podemos decir que el Señor está cuidándonos también, camina con nosotros, nos dirige, nos mira y no nos descuida jamás. Entonces es un concepto un poquito más amplio, ¿sí le parece, no? Es más amplio el concepto de estar presente. Presencia de Dios. Usted y yo podemos estar en la presencia de Dios, hermanos, siempre, todo el tiempo, hermano. Podemos estar y deberíamos estarlo, o sea. Y el título de la enseñanza y del seminario es precisamente así, porque nos referimos a que Dios siempre está presente, pero que los ausentes somos nosotros, ¿sí? Presente, pero ausentes. A veces en primera instancia uno dice, no, quedó mal escrito el título. Conjugaron mal el plural y el singular. No. Es que cuando decimos presente nos referimos a Dios. Siempre Dios está presente. Siempre ha sido Dios durante toda la historia de la humanidad el que ha buscado al hombre. Siempre, hermanos, siempre. El hombre es el que siempre también, lamentablemente, se ha descarriado y se ha ido, se ha desviado del camino y ha dejado al Señor.
Pero Él siempre ha estado allí presente, siempre. Entonces la fidelidad de nuestro Dios y conocer cuán bueno y cuánto nos ama Dios, nos permite saber, hermanos, que si usted y yo queremos y si nos interesamos por ello, usted y yo podemos disfrutar y podemos contar todos los días con la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Empezando porque el Espíritu de Dios vive en usted. Si vive o no vive, ¿sí? Vive en usted y vive en mí. Este cuerpo el Señor quiso hacerlo su casa, su morada. Y Él vive aquí con nosotros, pero nos vamos a lo mismo. Ay, lo ignoramos tanto, mis hermanos. Ignoramos tanto al Señor, ignoramos tanto al Espíritu Santo, que vamos haciendo como nos parece. Vamos tomando decisiones y ni siquiera nos tomamos el trabajo de preguntarle al Señor: Señor, ¿tú qué quieres? Dios, Señor, Espíritu Santo, dirígeme. ¿Qué hago? No, no, no. El Espíritu de Dios en la vida del cristiano está tan ignorado, hermanos, que ni siquiera de eso tan básico nosotros caemos en cuenta de hacer. Porque no nos acordamos que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y entonces vamos haciendo y tenemos que tomar una decisión y empezamos a angustiarnos, empezamos a estresarnos, empezamos a de todo menos a consultarle al Señor y a decirle: Señor, dirígeme, ¿qué quieres que haga? No, empezamos a hacer cuentas, a decir aquí, allá, a buscar, a preguntarle a la IA y de todo, pero no le preguntamos al Espíritu Santo. Eso está tremendo. Y yo no le voy a decir que la IA, la inteligencia artificial, eso es del diablo. No, no le voy a decir eso, porque no es verdad. Pero oiga, qué tremendo. Y cómo es el estado de la iglesia actual. Cómo es el estado de los cristianos, hermanos, en este tiempo. Que en lugar de pedirle al Espíritu de Dios, en lugar de estudiar la palabra y dedicarle tiempo a la Biblia, a la palabra, en lugar de lograr o buscar tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios, o al menos buscar una consejería con un consejero preparado en la iglesia o con su pastor, entonces le preguntan a la IA. Y entonces le dicen: me siento así, 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 ¿qué debería hacer? Y se lo digo porque yo lo vi, hermanos. En una consejería, un esposo me trajo el celular de su esposa y me mostró y me dijo: pastor, mire toda la consejería tan impresionante que mi esposa tiene. Y le digo: vamos a consejería, vamos a hablar con el pastor, y no quiere. Y tengo que venir yo solo. Y era impresionante leer eso. Es como el temor a ser juzgados, ¿no? El temor, el no relacionarnos cercanamente con Dios nos lleva a no conocerlo, y por no conocerlo suponemos que Dios es como la gente de aquí de la tierra, como las que conocemos, y entonces suponemos que Dios nos va a juzgar. Entonces suponemos que Dios nos va a descalificar, o que el ministro, el consejero nos va a juzgar y nos va a descalificar. Y por todos esos temores, entonces el cristiano termina así. O resulta haciendo esas cosas en lugar de buscar una comunión, una relación con Dios. Pero Dios está ahí. Dios siempre está ahí. Dios siempre ha estado ahí. El hombre es el que no ha querido. Acordémonos de Génesis. Vaya ya a Génesis capítulo 3, capítulo número 3, versículo número 6. Dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Y qué pasó? Y el hombre y su mujer se escondieron
de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí está. Desde el principio, hermanos. Desde siempre. Bueno, desde que llegó el pecado, ¿no? Desde que llegó el pecado a la vida del ser humano, el ser humano se quiere esconder de Dios, pensando que lo puede hacer, ¿no? Como lo pensó Jonás. Jonás, qué profeta cuestionable, ¿no? Y aún así Dios lo usa como esa señal, ¿no? La señal del profeta Jonás. Bueno, pero tremendo Jonás que quiso huir de la presencia de Dios. Y Dios le habla y le dice: Jonás, ve a Nínive. Y él se va para Tarsis. Y dice la Biblia que huyó de la presencia de Dios como si se pudiera. Pero el ser humano siempre ha querido hacer eso. Pero Dios está ahí. ¿Dónde estaba Dios? En el huerto de Edén. ¿Dónde puso Dios a Adán y Eva? ¿A dónde los puso? En el huerto de Edén. ¿Y dónde estaba Dios? En el huerto del Edén. Ahí estaba Dios, paseándose al aire del día. Y escucharon la voz. Yo no sé eso. Un día se lo preguntamos al Señor. Yo no sé qué estaba diciendo el Señor, si estaba cantando, si estaba silbando, no sé. Pero Adán y Eva escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Ahí lo dice. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Y el siguiente versículo, el 9, dice: mas Jehová Dios, ¿qué hizo? Llamó. ¿Qué hizo Dios? Llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hermanos, ahí está el punto. Si el cristiano no disfruta la presencia de Dios todos los días, es porque no la busca y no la procura, porque no la anhela. Y vamos a profundizar un poquito cada vez más. Pero es por eso, porque ignoramos. El Señor nos dio todo. El Dios, nuestro Padre, nos dio todo para que todos los días de la vida pudiéramos disfrutar de su compañía, de su presencia, de su cuidado, de su protección, de su dirección, de todo. ¿Sí? Nos lo dio todo. Nos envió a su Espíritu Santo a vivir en nosotros. Y a través de Él podemos sentir y podemos saber que Dios está con nosotros. Él es Dios en nosotros. Él nos quiere dirigir, Él nos quiere fortalecer, Él nos quiere hablar, Él nos quiere revelar muchas cosas. Y sentirnos siempre acompañados. Ese ha sido el plan de Dios siempre. Que el hombre se sienta acompañado y Dios tener a quien encomendarle semejantes proyectos que Él ha tenido. Pero se esconde el ser humano, se esconde el hombre. ¿Por qué? Por la culpabilidad. Siempre el pecado lo que logra es eso, hermanos. Formar, crear, provocar temor en el ser humano, en el cristiano precisamente. Culpabilidad, temor, porque se siente culpable. Yo hice lo malo, pequé, me voy a esconder. Y ahí donde el Señor le dice: ¿y a usted quién le enseñó? Yo no le enseñé eso. Yo no le enseñé a tenerme miedo. No, yo los creé, charlamos juntos, hablamos, le puse tareas, lo miré todo solito. Dije: no es bueno que el hombre esté solo, le hizo ayuda idónea. Y charlaban los tres. Y se acompañaban los tres. Yo no te enseñé a tenerme miedo y a esconderte de mí. Eso no te lo enseñé yo. ¿Quién te lo enseñó? Ahí vino el problema. El ser humano se esconde de Dios por eso, por la culpabilidad del pecado. Y la culpabilidad del pecado no lo deja exponerse a la presencia de Dios. Y aún nosotros como cristianos le creemos ese cuento al enemigo de que Dios se cansa de nosotros. Le creemos al enemigo esa mentira que nos dice que Dios se asombra, se escandaliza o se decepciona el Señor de lo que acabamos de hacer. De tantas veces que le has fallado. Uy, no. Y el cristiano le cree al enemigo. Y el cristiano humaniza a Dios y se imagina a Dios por allá sentado en su trono con las manos aquí en el rostro diciendo: uy, no. ¿Cómo fuiste capaz, Héctor? Yo no me esperaba eso. Es que ni por la cabeza Y uno se hace todas esas películas y todas esas novelas mexicanas con Dios en la cabeza. No, Dios no se decepciona.
Hermano, si alguien nos conoce es Dios. Es que ni siquiera usted se conoce, ni siquiera yo me conozco. Si alguien nos conoce es Dios. Y conociéndonos nos llamó a esta vida cristiana. Y conociéndonos muy bien y sabiendo cuánto podríamos fallar, aún así nos llamó, porque sin Él no podíamos. No porque fuéramos perfectos, ni porque esperara que nunca nos equivocáramos, no, sino porque Él sabía que sin Él no podíamos. Y mientras en Él permanezcamos, Él nos va a ayudar y con Él vamos a ser mejores. Y con Él vamos a ser más que vencedores para su gloria. Dale la gloria a Dios bien fuerte. Entonces, siempre el pecado va a venir a obstruir la relación del cristiano con Dios, siempre. Y resulta que la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la incredulidad no deja que el cristiano pueda concebir que eso es así de fácil. Uy, yo la embarré, yo hice algo mal, dije una mentira, la planeé, me cogió la tarde, me quedé dormido para llegar al trabajo, llegué tarde y dije que fue que, y se inventó una mentira. Y luego va a Dios, no, ¿qué voy a ir a Dios? Esa es la mentira del diablo, ¿no? ¿Qué vas a ir a Dios? ¿Tanto que le has fallado? ¿Tantas mentiras que has dicho? No. Y el cristiano se las cree. Y aunque va a Dios y le dice, Señor, qué vergüenza contigo. Yo mire, no. Me quedé dormido por mi indisciplina. Y llegué tarde y dije una mentira. Padre, perdóname, qué vergüenza. Yo no debería estar en eso. Ah, bueno, confesaste tu pecado, Señor, perdóname. Te perdonó el Señor, te limpió de toda tu maldad. Pero el cristiano no lo cree. Pero el cristiano continúa sintiéndose culpable, sintiéndose mal, sintiéndose indigno, terrible, y eso lo separa de Dios. Y por eso entonces ya no quiere orar. Por eso entonces el cristiano ya no quiere orar, ya no quiere ir a la presencia de Dios. Ya, ¿para qué? Si yo le he fallado mucho a Dios y entonces Dios debe estar enojado conmigo. Y el Señor, ¿quién le dijo? Pues el diablo, ¿no? ¿Quién le dijo que estoy enojado con usted? Venga. ¿Qué dice el Señor por allá en Isaías? Venid luego y estemos a cuentas. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Hablemos. La embarró y bien feo. Sí, yo lo vi, nos dice el Señor. Pero venga, hablemos. Siempre el Señor está para nosotros. Somos nosotros los que no estamos para Dios. ¿Sí lo está entendiendo, no? Venga y charlemos. Venga y hablemos. ¿Qué le pasó, hermano? Anda, lo veo todo sucio, todo revolcado. Cuénteme. No, Señor, es que, mire y note que desde el principio siempre el Señor ha buscado la manera de ayudar al ser humano a través de la confesión. Nótelo, aquí mismo. En el 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios no sabía dónde estaban? Sí sabía. Pero ¿y por qué le pregunta? Porque Él quería brindarles, extenderles la mano de ayuda para que ellos en confianza supieran, no estoy enojado con ustedes, venga, hablemos. Y el 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Será que Dios no sabía? Claro que sabía. Pero era el Señor extendiéndole la mano para que, era tan fácil, hermanos. Era tan fácil que Adán dijera, sí, Señor, comimos, pecamos, desobedecimos, qué vergüenza. Era facilísimo. Y el Señor le pregunta, ¿acaso has comido del árbol que te mandé? Era facilísimo decir sí. Y el Señor a través de la confesión los hubiera ayudado, hermano. Algo hubiera hecho Dios. Estudia y verá que todas estas preguntas retóricas, porque el Señor ya sabía la respuesta, pero todas estas preguntas eran Dios ofreciéndoles la solución a través de la confesión. Confiesen, muchachos, confiesen qué fue lo que les pasó. Es que comieron, díganme la verdad, a ver, y no confesaron. Qué terribles somos, ¿no? No confesaron. ¿Qué fue lo que hizo Adán?
y Eva se empezaron a excusar. En vez de decir, sí, Señor, desobedecimos, somos culpables. Algo hubiera hecho Dios, hermanos. Pero no, dijeron, no, Señor, es que la mujer que usted me dio, la culpa es de la mujer. No, ni siquiera la mujer, la culpa es tuya. ¿Para qué me diste esta mujer? Yo solo estaba bien y a usted le dio por darme esta mujer, ahí la embarré por culpa de ella. O sea, usted es el culpable. Ay, oiga, la más difícil, ¿no? Agarrar. Pero note que siempre el Señor está buscando ayudar al ser humano a través de la confesión. Confiese, hermano. Confiese, ¿qué pasó? Venid luego y estemos a cuentas. Cuénteme qué le pasó. Hábleme con la verdad, que yo soy el único que le puedo ayudar. Acérquese a mí. Esa pregunta primera que el Señor que Dios le dice al hombre es: ¿dónde estás tú? Ah, pecaste. Pero ¿qué haces por allá lejos? ¿Quién te va a ayudar por allá? ¿Quién te va a ayudar cuando pecas? ¿Quién? El único que te puede ayudar es Dios. ¿Y por qué le creemos al diablo cuando nos convence de alejarnos? ¿Por qué le creemos al enemigo cuando nos convence de alejarnos de Dios? ¿Por qué? El apóstol Pedro, cuando todavía no era apóstol, era el discípulo, le dijo al Señor: Señor, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes lo que yo necesito. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros deberíamos entender eso, hermano. Por más desbaratado que usted esté, por más, hermano, culpable que se pueda sentir, usted tiene que tener claro y usted tiene que saber que no existe nadie más que tenga la solución a su pecado y a su problema, sino nuestro Padre Celestial. Y que con toda vergüenza y con toda humildad podemos ir, y es el lugar más seguro al cual podemos ir, y siempre vamos a encontrar al Señor dispuesto a ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre, hermanos. Es ahí donde decimos que Dios siempre está presente, pero el hombre es el que se va, el hombre es el que se esconde, el hombre es el que no quiere, huye y trata de esconderse de Dios. Pero la misericordia y la gracia de Dios siempre está ahí, siempre, siempre. Y a lo largo de todo la Biblia encontramos esto. Y me gusta mucho eso, me gusta mucho esa parte, encontrar cómo el Señor siempre está buscando eso, que ayudar al ser humano, nunca condenarlo, no, ayudarlo. ¿Qué hiciste? Ven y cuéntame. Dios tenía una relación con el rey David muy tremenda, muy bonita. Dios le había enseñado al rey David a adorarlo a él. Y tenían una relación muy cercana, muy buena, muy bonita. David era muy especial para Dios. Y cuando David peca, hizo lo mismo que con Saúl, con la diferencia de que Saúl no confesaba, con la diferencia de que Saúl se excusaba. Y el profeta le decía: ¿por qué no hiciste lo que Dios te dijo? Y él dijo: sí, Saúl, yo hice, bien he hecho la misión que Jehová me... ¿Y qué es ese poco de ovejas que escucho por allá y todo este asunto? Ah, no, y se excusaba. En cambio, David, cuando pecó con Betsabé, estaba enceguecido por el pecado, porque el pecado enceguece. Estaba enceguecido por el pecado y Dios, en su ternura y amor infinito, le manda al profeta con una historia, de una manera de la cual él sabía que David iba a entender. Y le manda la historia y le relata esto y aquello. Y David se enoja y dice: uy, ese es mucho terrible ese hombre. Ese merece la muerte, que pague 7 tantos y no sé qué cosas más dijo. Y el profeta, de parte de Dios, le dice: pues ese hombre eres tú. Cuando le dice eso, David, como Saúl, no se excusó, no hizo como Saúl, mejor. David no hizo como Saúl, excusar: ay, no, Dios, pero es que... No. Lo siguiente que sucede ahí es que David confiesa su pecado. Y con unas palabras muy sencillas, David dice: yo pequé contra Jehová. Así lo dijo. Inmediatamente, ¿cuál fue la respuesta de Dios a través del profeta? No morirás, tu pecado ha sido remitido.
pudo hacer algo por David, se dejó, lo logró el Señor. Pero es que somos nosotros los que no dejamos, hermanos. Siempre Dios está buscando la manera, pero somos soberbios. Pero somos hermanos altivos, orgullosos. Y no confesamos y no nos humillamos. Y Dios quiere hacer algo por nosotros. A mí este ejemplo de Adán y Eva me parece impresionante. Comparándolo con el de David también. Me parece impresionante porque Dios quería ayudar a Adán y a Eva, quería hacer algo por ellos, pero ellos no se humillaron, ellos no reconocieron, ellos no confesaron y les tocó cargar con todas las consecuencias de su pecado. A David le llegaron consecuencias, sí, pero no tuvo que cargar con todas, porque él confesó y Dios pudo hacer algo por él. Entonces mire cómo el ser humano puede acercarse a Dios a través de algo que Dios diseñó en su palabra desde siempre. Esto llamado la confesión. Mire cómo el ser humano puede acercarse a Dios, pero es que desde Adán el orgullo, y con la llegada del pecado, esos dos pilares del pecado, de la iniquidad, el orgullo y la codicia, ahí estaban presentes. Y en lugar de humillarse y reconocer, Señor, sí, desobedecimos. No, empezaron a excusarse, no, pero es que, hermanos, el orgullo nos aleja de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Sí lo ha leído, no? Dios resiste a los soberbios. Pero ¿qué pasa? Pero da gracia al humilde. Le da gracia al humilde. Y a veces nos portamos así, hermano, pero es fácil. Dios la diseñó fácil. Hermano, pecó. Hermano, hizo lo malo. Vaya a Dios y confiéseselo. Pero no le tape nada. No le encubra nada. La Biblia por allá en Proverbios dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero a veces el cristiano, ni siquiera hallándose sorprendido, suelta toda la verdad. Analícelo y verá. Y se lo digo porque es que, hermano, en la vida cristiana uno ha hecho de todo, ya le ha fallado a Dios de muchas maneras. Y cuando lo sorprendían a uno en un pecado, en una falta, así, en un pecado, uno, pues ya me pillaron, ¿no? Pero uno trataba de maquillar, ¿no? O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no fue tanto. No, ya que. No, ¿te quieres corregir? ¿Quieres hacer lo bueno? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Humíllate y confiesa. No hay otra manera. Humíllate y confiesa tu pecado. Sí, delante de Dios. O si ya te sorprendieron, pues habla con la verdad. Si es que de verdad quieres agradar a Dios. Porque es la única manera, mis hermanos, que el Señor nos puede ayudar. Es la única manera a través de la cual nos acercamos a Dios y Dios nos puede ayudar. Porque en la soberbia, en la altivez, en el orgullo, Dios no nos puede ayudar. Dios nos resiste. Al soberbio lo mira de lejos. Pero el que se humilla, sí, es terrible. Sí, qué vergüenza. Pero la vergüenza es temporal. Pero el resultado, hermanos, de confesar y humillarme es la exaltación. La vergüenza es temporal, la vergüenza es momentánea y es necesaria para corregir el pecado. Pero cuando nos humillamos y confesamos y sufrimos el proceso, la vergüenza y el momento difícil, el Señor entonces nos restaura y nos exalta, mis hermanos. Por eso el Señor dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Para que el Señor ponga a todo el mundo a pisotearte? No. Para que Él nos exalte. ¿Para qué nos humillamos bajo el Señor? Para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. El que se humilla será enaltecido, dice la palabra del Señor. El orgullo es una cosa de esas que nos separa de Dios, hermanos. El orgullo es una cosa de esas que separa al cristiano de Dios, que no le permite reconocer su pecado para poder el Señor ayudarle, porque es que Dios es todopoderoso, pero Él mismo estableció unos límites
y unas normas y unas leyes que Él mismo se sujeta a ellas. Él tiene todo el poder, pero Él no te va a obligar a hacer lo que tú no quieres. Así que el duro de corazón, el orgulloso, el soberbio, ni siquiera Dios puede hacer algo por él. Escuche eso. Y Dios le va a insistir y le va a mandar quien lo ame y quien le diga de bonita manera, de fea manera, de la manera que sea. Pero al soberbio, con el soberbio ni siquiera Dios lo puede ayudar. Si no se arrepiente y si no doblega su soberbia, Dios no lo puede ayudar. No puede. No puede ayudarlo, hermano. ¿Por qué? Porque es que no lo deja. No lo deja acercar y Dios no te va a obligar a nada que no quieras. Sí, hay personas cristianos que a veces un hermano, un familiar dice, ay pastor, venga, hable con el muchacho, hable con fulano, ore por él. Digo, pero él quiere hablar conmigo. No, pero yo le dije que viniera. No, si la persona no quiere, ni Dios lo puede ayudar, mucho menos yo. Y hacemos el intento y todo, pero cuando la persona no quiere, no hay nada que hacer. Pero es por eso, es por el orgullo, hermanos. Así que sepamos siempre que Dios, hermano, Dios siempre está ahí y Dios siempre estará ahí pendiente, dispuesto y atento para ayudarnos. Siempre. Y dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Sabe por qué? Porque hasta ahora el Señor está con los brazos abiertos y la promoción vigente de que Él quiere que todos sean salvos, que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y Él está dispuesto a salvar y dispuesto a ayudar al que sea que viene a Él. Dice la Biblia, dijo el Señor, el que viene a mí no lo echo fuera. Pero esa promoción un día se acaba. O cuando se le acabe la vida al ser humano, o cuando Cristo venga por su iglesia. Se fue el Espíritu Santo con la iglesia y aquí no va a quedar la posibilidad de encontrar a Dios, hermano. Porque sin el Espíritu de Dios es imposible. Entonces, Él siempre está ahí. Aprovechémoslo ahora que hay tiempo. Aprovechémoslo, acerquémonos a Él ahora que es momento. Acerquémonos al Señor mientras hay vida y esperanza. Mientras Cristo no haya venido y estemos vivos, hermano, es tiempo de acercarnos al Señor en fe y en obediencia a su palabra. Hagámoslo. Él está ahí, somos nosotros los que nos alejamos. Hemos sido nosotros los que nos perdemos, los que nos escondemos. Pero Él siempre estará allí esperándonos. Y si volvemos a Él, Él nos va a recibir con los brazos abiertos. ¿Cuántos dicen amén a eso?